Lorena Borregar de los Santos, espriista, está en cabina. Esta mañana platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doña Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Muy bien, Emanuel, muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí con tu auditorio platicando de temas que nos interesan a todos los ciudadanos como siempre, Sin con duda. causa. También saludo aquí en cabina a Odelino Macario. Odelino, ¿cómo estás? Buenos días, Emanuel. Buenos días. Jesús Jiménez. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la generosidad de tu espacio. Han convocado a una concentración, así la han denominado, para este 26 de febrero. Cuéntenos, por favor. Sí, así es, Emanuel, ese es el sentido de estar aquí, de pedirte el espacio para invitar a todos los tabasqueños a que nos acompañen este domingo 26, el próximo domingo a las 11 de la mañana en Plaza de Armas. Es una movilización nacional donde en todas las plazas del país los ciudadanos que estemos en favor de la democracia, en favor de conservar los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos durante los procesos electorales, nos vamos a concentrar en las plazas de todo el país y por supuesto en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, a la misma hora el domingo 26. Ustedes lo encabezan aquí, es un esfuerzo que hacen para alzar la voz. Sí, es un esfuerzo que hacemos muchos ciudadanos que no estamos de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas en relación al Instituto Nacional Electoral. De esta reforma del presidente López Obrador. El llamado Plan B. El Plan B, exactamente, y es un poco o un mucho dar seguimiento a la marcha que convocamos el 13 de noviembre en Tabasco, que para nosotros fue una muy grata sorpresa, porque 3 días antes empezamos a organizarla, viendo que nadie convocaba la marcha. Raro, ¿no? Aquí en Tabasco que la oposición se hubiese esperado, ¿no? Bueno, raro, exactamente. ¿Por qué no tan raro? No tan raro porque desde nuestra óptica pues tienen cooptada. Desafortunadamente yo no veo oposición, no sé tú, pero yo creo que la oposición ha brillado por su ausencia en toda la discusión nacional. ¿Estás cooptado a la dirigencia del PRD, a la dirigencia del PRI? Pues por lo menos, bueno, ya vimos qué acuerdos traían a nivel nacional, incluso en la reforma eléctrica cuando Alito y compañía votaron esa reforma, ¿no? Pero bueno, Tabasco no fue la excepción y como bien dice licenciada Lorena Borregar, en noviembre nuestra sorpresa fue que a unos días de convocar, la verdad es que estuvo nutrida. Esa primera marcha, porque sí fue una marcha, ahora será una concentración, fue a raíz de la reforma, constitucional que pretendía el presidente desde la Constitución dar un brochazo en contra del INE. No pudo prosperar porque afortunadamente para nosotros la democracia mexicana no tiene, Manuel, el presidente mayoría calificada que le impidió al presidente tener una reforma constitucional. Pero son los mismos partidos que están aquí los que impidieron allá. Por supuesto, nada más que aquí efectivamente este tema sí trastocaba en grande, le daba un brochazo al Instituto Electoral, al Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, pues ahora esta concentración, que ya no será marcha, es a partir del Plan B de la reforma. Como el presidente ya no pudo sacar su reforma constitucional porque no tiene mayoría calificada, ahora él estableció y presentó justamente el 6 de diciembre, cuando no votan, se vota y no alcanzan la mayoría de la constitucional, un paquete de reformas secundarias que se llamó el Plan B y que trastocan mucho a la autonomía del órgano electoral. Poniendo todo el ejemplo, mira, creo que con esta reforma regresaríamos al INE de los 88 para atrás, en el que el aparato de gobierno tenía metido, el órgano electoral estaba metido hasta el tuétano, y que además pues manejaban todo el padrón electoral. Una de las aristas que nos preocupa, por ejemplo, ahora es que la expedición de nuestras credenciales, que ahora hace bien el Instituto Electoral, serían a partir de las oficinas de gobierno y manejarían, Emanuel, amigos, los datos personales que han sido tan cuidados. Recordarás incluso que hubo una ley a la cuestión de telecomunicaciones cuando querían que nuestros datos personales los manejaran, que de por sí ya la maneja la telefónica y que la Corte, pues bueno, dio para atrás. Pues ahora resulta que estos datos personales lo tendrían que manejar el INE, el gobierno, porque los módulos ahora se colocarían en instituciones públicas. Las 8 de la mañana, 49 minutos. Audelino, ¿esta es una concentración en contra del presidente López Obrador? No, de ninguna manera. Esta movilización ciudadana tiene
un espíritu de criticar, de cuestionar, sí, una decisión del presidente de desaparecer disposiciones que han dado por muchos años, han dado seguridad a las elecciones. Hay mucha preocupación entre los ciudadanos, yo me incluyo y por eso participo en este movimiento, porque con las medidas que se han tomado, que se pretenden instaurar, el INE va a perder mucho de su capacidad operativa y se va a poner en riesgo las elecciones como las veníamos conociendo en los últimos 30 años. Desde la reforma electoral de 1990 ha habido alrededor de 330 elecciones y si bien ha habido comicios en donde se ha desatado el conflicto postelectoral, jamás hemos llegado ya a las épocas anteriores en donde había guerra, las elecciones eran sinónimo de guerra. Creo que habíamos entrado a una etapa de normalización democrática, las leyes son perfectibles, hay que mejorarlas, yo coincido con eso, pero no podemos permitir que se atente contra la capacidad operativa del INE. Esa es una de las preocupaciones y por eso este movimiento lo que busca es generar conciencia entre la gente para que participe, alce la voz y de alguna manera enviemos un mensaje a las autoridades y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es donde finalmente se va a decidir todo el asunto, para que se respete la Constitución y no se dé este proceso de destazamiento del INE. 8 de la mañana, 50 minutos. Además de ustedes, ¿quiénes más están convocando? Entiendo que ustedes son los organizadores. ¿Quiénes van junto con ustedes? Lorena. Mira, es mucha gente de los municipios, Javier Arévalo, Jesús, Galilea Farrera, hay mucha gente joven, Marcos Carrera, en fin, hay mucha gente joven que está participando. Yo platiqué con los dirigentes de partidos políticos, hubo muy buena respuesta. ¿Se comprometieron a estar? Sí, Javier Cabrera va a participar, nos van a ayudar con el tema de las tarimas, porque además como es algo que todos tenemos que ir buscando apoyos, porque no hay un financiamiento oficial de partidos políticos, bueno, cada uno tiene que aportar cosas, saber quién va a poner la manta, quién va a buscar el sonido, quién no los va a aportar, en fin, estamos en ese proceso, la verdad es que muy bien, ha habido buena respuesta. Convocar a una... del PRI, de tu partido? Mira, la verdad es que no lo he buscado porque pues ni fu ni fa, en mi caso, pues ya ves que estoy en modo avión. En modo avión, ¿Así sigues? como la mayoría de los priistas, pero además aquí lo importante es que la convocatoria de ninguna manera nos las estamos adjudicando nosotros. Yo soy parte de la Comisión Nacional, estoy en la organización nacional, pero la idea es que todos convoquemos, que cada uno de los ciudadanos que nos están escuchando invite a otros ciudadanos para participar, porque es un tema de defensa de derechos ciudadanos. No entiendo, Lorena, ¿por qué sí el dirigente del PRD y por qué no el dirigente de tu partido, el del PRI? Porque lo hemos visto que no actúa, no hace nada, hay una fractura evidente, o sea, todo el mundo se ha distanciado del PRI, o sea, si tú hablas con Gina Trujillo, si tú hablas con los propios diputados, o sea, hay un distanciamiento y está desaparecido. Pero además, ¿cómo puedes tú participar con alguien como Alejandro Moreno nacionalmente o en Tabasco como el dirigente del Estado? Dagoberto. ¿No? Con Dagoberto, exacto. Entonces, pues la verdad es que yo creo, y además esto es más ciudadano, es más abierto a los ciudadanos. Siempre hay el cuestionamiento y la crítica que son los mismos. Pero si va a participar el PRD, su dirigente. Yo lo busqué, como también hablé con el dirigente de Movimiento Ciudadano, con Pedro Palomeque, como busqué. ¿Qué te dijo Pedro? Pedro Palomeque me dijo que me buscaría, que nos reuniríamos el viernes, no se dio, estoy esperando, como lo hice con el de la Coparmex, con Zúñiga, como he estado buscando al de la Canaco, a los organismos empresariales que nacionalmente están participando y que hay una postura sobre el tema del INE. Aquí, Emanuel, ha sido más difícil. ¿A qué lo atribuyes, licenciada? Mira, lo atribuyo al temor de mucha gente y a los intereses, pues empresariales, a los intereses que hay, creados, y que la gente, pues como es Tabasco, es más chiquito, todo el mundo tiene miedo de salir. Mira, la marcha, por ejemplo, que se organizó el 13 de febrero pasado, el 13 de noviembre, yo te puedo decir que para mí fue una grata experiencia porque la empezamos a organizar 3 días antes a insistencia aquí de Audelino, porque yo había pensado ir a la marcha nacional donde me habían invitado a participar, y de pronto empezamos a platicar y dice, oye, ¿cómo es posible que aquí nadie se atreva a convocarle? Es la tierra del presidente, ¿acaso
acaso todos tenemos miedo, estamos paralizados. Entonces 3 días antes empezamos a organizarla, Manuel. Y te voy a decir, para mí fue decepcionante porque hay un grupo de tabasqueños con los que yo me reúno periódicamente que se dedican a hacer política, que hicimos, construimos, trabajamos con el Frente en la elección pasada, y empecé a hablarles a todos y me decían, no, Lorena, estás loca, aquí la gente no sale a marchar, va a ser un fracaso. Le digo, ¿sabes qué? Pues si 5 van a la marcha, con 5 vamos, y nos va a pegar la prensa y va a decir que no convocamos ni a nuestra familia, o sea, con los que sea, pero tenemos que mandar un mensaje nacional que aunque sea 1, 5 o 10, hay tabasqueños que no estamos de acuerdo y que tenemos el valor, la decisión y el coraje de asumir el riesgo de estar en contra, porque ahorita lo de más alto riesgo es ser opositor, no solamente en Tabasco, sino a nivel nacional. Y para sorpresa nuestra, Emanuel, empezamos a ver que la gente empezaba a llegar y que no eran políticos connotados o destacados, sino eran ciudadanos que llegaron por su propio pie, que buscaban información. No hubo una movilización y una no una movilización de un movilización como la marcha que hizo el presidente, que movilizó a todos sus gobernadores, presidentes municipales. Aquí no, aquí la gente llegó y además la gente decía, oye, es que casi no había información, y ya les empezamos a explicar que lo hicimos con 3 días de anticipación. Entonces eso fue verdaderamente alentador para todos nosotros, porque hay una ciudadanía que está pendiente, que está preocupada. ¿Cuál fue el número de participantes? Mira, nosotros calculamos entre 250 y 300 personas, pero fue una maravilla, o sea, 100 que hubieran llegado. Para ustedes fue un éxito. Un éxito tomando en cuenta que no hubo ni una infraestructura logística de publicidad. Que no hubo una movilización y además también debo decirlo, el gobierno del estado fue digamos que muy civilizado, respetuoso. Ese día era el informe de gobierno, tuvieron que detener el informe de gobierno unos minutos, creo que 1 hora, en tanto nosotros terminábamos nuestro evento en Plaza de Armas, para evitar cualquier circunstancia que pueda darse. Y me parece a mí que eso es parte de la civilidad, claro, que debemos conservar y decirlo también, porque como decimos, cuando cometen errores, también tenemos que hablar cuando cometen aciertos. Prudencia, ¿no? Fueron muy prudentes, terminó nuestra manifestación en Plaza de Armas. No fue la intervención. Sí, exacto. Entonces, ya una vez que nosotros concluimos, salió el gobernador de Palacio, se trasladó al Congreso, y nosotros, como todos los ciudadanos igual de civilizados, nos retiramos de ahí, platicamos, nos tomamos fotos, todo, y súper bien. Entonces, eso habla de que vivimos otros tiempos. ¿Qué esperan para esta concentración a la que han convocado, Lorena? Pues esperamos que todos los ciudadanos asistan a esta concentración. No es una concentración, como bien decía Audelino y Jesús, no es para criticar o para pegarle al gobierno, es simplemente para decir que habemos ciudadanos preocupados y ocupados por fijar una postura y por decir con toda claridad y libertad, no estamos de acuerdo con esa pretensión de esa reforma que impulsa el presidente, de ese plan B para desmantelar, para destazar, como han dicho los consejeros, el Instituto Nacional Electoral. El instituto, que además es una contradicción de parte del presidente y de todos los que hoy se visten de morenistas, y es una contradicción porque ese instituto, ese órgano electoral, es justamente el que les permitió acceder al poder y llegar a donde hoy están. Es el instituto que les ha garantizado el respeto a los procesos electorales de los cuales ellos han ganado en varios estados del país. Gracias a ese instituto, a ese árbitro electoral que tanto critican y cuestionan, es que hoy Morena gobierna gran parte del país. 500 personas, 1000 personas, más de 1000. No lo sé, las que sean, Emanuel. Nosotros hemos aprendido en esto que los ciudadanos te dan sorpresas y que hay mucha gente que está interesada en manifestarse y decir no estamos de acuerdo. Nacionalmente hay una gran expectativa en el Zócalo, de que se llene el Zócalo de todos aquellos que marcharon y que el presidente dijo que eran unos cuantos. Bueno, pues que lleguen a las marchas, y en todo el país de igual manera, aquí en Tabasco igual, convocarlos a todos, decirles
que es importante que nos manifestemos, que vayan los jóvenes, que vayan las amas de casa, que vayan los políticos, que vayan los ciudadanos, que vayan todos. Nosotros hoy estamos aquí frente a estos micrófonos invitando, pero nosotros no somos dueños de esa marcha. Somos dueños de nuestra palabra, de nuestro derecho a manifestarnos, de nuestra libertad a hacer valer esa opinión que todos tenemos. Y no por ser Andrés Manuel López Obrador tabasqueño tenemos que quedarnos callados. Tenemos que hacer a un lado el miedo a decir las cosas, el miedo a defender nuestros derechos. Hay muchos políticos, dirigentes de partidos, aspirantes a cargos de elección popular que no hablan porque creen que porque digan algo que vaya en contra de los intereses de quienes hoy gobiernan, por eso no les van a dar candidaturas. Eso es total y absolutamente falso. Cada uno de ellos está contribuyendo a coartar sus derechos si no habla, si no se manifiesta, si no se calla. Y como no han leído el Plan B y como no tienen información, no saben las dimensiones de lo que implica esa pretensión del presidente, incluso para las mujeres. Muy pocos han leído la iniciativa. Se quedan, Emanuel, con lo que se escucha nada más superficialmente. A ver, hoy mismo se... No, y perdón, que de las dos partes. Por un lado, lo que nos dicen Morena y lo que nos dicen los que están en contra de la reforma, pero así como tal, de que agarré la iniciativa, la leí, la entendí y puedo tener mi propia opinión, muy poca gente. Hay dos caras de la moneda. Por ejemplo, sí, una preocupación es, están desapareciendo el servicio profesional electoral de los, fíjate, desaparece el 85% de los trabajadores del servicio profesional electoral, de los que se encargan acá de las elecciones. Están desapareciendo, hay las juntas vocales distritales, nada más dejan un vocal, que sería el que se encargaría, Emmanuel, de hacer todo el proceso. Es decir, están sí destazando el INE, pero además algo muy interesante, fíjate, la licenciada decía, estamos haciendo nuestro uso de nuestro derecho de libertad de expresión. Esta reforma, con ese pretexto, está permitiendo que los funcionarios públicos, Emmanuel, puedan hacer campañas en tiempos electorales. Como ocurre en otros países. Recuerden ustedes, pero desde antes siendo oposición... como de hecho, perdón Jesús, y como de hecho se está haciendo. Correcto. Porque a todas las corcholatas del presidente, que lamentablemente los vulgariza y los ridiculiza llamándolos corcholata, y ellos lo aceptan y lo consienten, están haciendo campaña con recursos públicos, están el problema es fuera del marco legal, y ellos lo que quieren es legalizar lo que de hecho están haciendo. Sí, el problema ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, los funcionarios hacen campaña estando en el cargo, sí, pero si el presidente viaja a un estado a hacer campaña el fin de semana, lo paga. El cargo del avión presidencial que lo traslada por cuestiones de seguridad, porque es el jefe del estado, a ese estado, lo paga el costo de la campaña, o sea, se suma a un costo de campaña. Entonces, eso es lo que no está legislado. Y permitir ese cambio que plantea Jesús, yo creo que es más riesgoso si no entras a definir realmente punto por punto cómo se debería hacer. Yo coincido, creo que vamos a llegar a esa reforma, pero el camino no es este, el camino es el consenso, como todas las reformas electorales. Esta es la primera reforma electoral que no surge de la oposición. Esta es la reforma electoral que surge del gobierno. Antes que se pase, fíjate, eso que comenta él, resulta ahora que es obligatorio para los candidatos presentar los informes de gastos de campaña. Incluso el no presentarlo hoy es revocación de la candidatura. Recordarán a Salgado Macedonio que al final terminan quitándole la candidatura por no presentar los topes. Pues ahora resulta que esas implicaciones ya no van a representar que te quiten la candidatura. Lo que quieren ellos es no tener forma de gastar lo que quieran sin tener el hecho de que puedan retirar la candidatura. Es decir, van a gastar todo siendo funcionarios públicos y no van a tener ninguna implicaciones. Además de que están desapareciendo una sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Las 9 de la mañana, 6 minutos, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda del Senado, propusieron mantener el artículo relacionado con la llamada vida eterna o transferencia de votos entre partidos y enviar el resto del Plan B a promulgación. Me parece muy grave esto de la vida eterna.
o transferencia de votos entre partidos. Sí, que son partidos parásitos, Imagínate, ¿no? Como el Verde, como el PT. ¿Cómo vamos a mantener partidos y de por sí nos hemos quejado de ello? Si además no se ganan los votos. Esa es parte de la negociación para que puedan acompañarnos en la reforma. De acuerdo con el proyecto de dictamen que se dio a conocer ayer, los senadores sugirieron rechazar cambios al Plan B aprobados en la Cámara de Diputados. En este sentido, plantearon no avalar la eliminación del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales relacionado con la llamada vida eterna de los partidos, ya que este ya estaba aprobado por ambas cámaras. Esto es, de último momento lo sacan y lo ponen sobre la mesa. Lo siguen teniendo. No obstante, el proyecto propone enviar el resto de las reformas de la ley de partidos y demás en materia electoral al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor. Cabe recordar que las Comisiones Unidas están citadas para hoy a las 5 de la tarde, sesión en la que discutirían y votarían este dictamen en cuestión. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal, previó que de aprobarse el proyecto en comisiones se remitirá al Pleno para trámite y en la sesión del martes se daría primera lectura y el miércoles se discutiría. El también coordinador de los morenistas afirmó que la Cámara Alta asumirá sus funciones con responsabilidad y apego a los procedimientos reglamentarios. Creo que este tema de la vida eterna es una muy mala noticia. Pero no solamente ese tema, Manuel, sino la mayoría de los temas del Plan B del presidente. Si los morenistas, quienes hoy tienen aspiraciones a los cargos de elección popular, leyeran ese Plan B, se darían cuenta que van a estar en manos de una sola persona que va a tomar las decisiones. Pero además legalizar también, como señalaba Jesús, el tema del uso de los recursos públicos, porque esa es la pretensión, que nadie los cuestione. En el tema de las candidaturas de mujeres, acotar el tema de género, que han sido muchos de los logros y avances, y muchas de las señoras que hoy están en cargos de elección popular, que si bien es cierto que nunca trabajaron y se ganaron esos cargos, sino por simplemente una cuota llegaron, ese también está en riesgo. O sea, está en riesgo mucho de los avances por el que muchos, incluso el propio presidente, luchó. Fíjate, para tener un órgano electoral democrático, plural, representativo y abierto. Lo que acaba de decir el presidente sobre este tema de la concentración convocada en defensa del INE. Vamos a Palacio Nacional. Esto lo acaba de decir López Obrador. Por ejemplo, ahora están convocando una marcha supuestamente porque se va a afectar al INE. Un pretexto, una excusa. Lo que quieren es unirse. Se están agrupando todo el bloque conservador. ¿Quiénes van a estar en la marcha de protesta del domingo? Porque supuestamente se afecta el INE, cosa que es mentira. No se pudo llevar a cabo una reforma constitucional electoral. Ahora, fue una ley que no toca el fondo, que era lo que buscábamos, el que ya no se destinaran 25,000 millones de pesos a organizar elecciones. Bueno, lo que argumenta el presidente al respecto, decía yo, dos caras de la moneda, lo que dice el presidente y los morenistas, los que dicen los que están en contra de esta reforma. Es una realidad. Este es un pretexto, dice López Obrador, una excusa para unirse al bloque conservador. ¿Ya eres conservadora, licenciada? Pues eso es el speech del presidente, pero yo creo que quienes son inteligentes, pensantes y que son abiertos a todos, si leyeran el Plan B del presidente, insisto, los propios morenistas irían a expresarse en las plazas públicas de todo el país. El secretario general de Morena, Tabasco, Joaquín Baños Jiménez, manifestó que le da tristeza ver a jóvenes que están en contra de la transformación del INE.
en la asamblea informativa realizada en el Parque Juárez de Villahermosa, donde se dio a conocer la realidad y los alcances del Plan B. Esto es, hacen asambleas informativas con su gente para que tengan conocimiento de la reforma. El morenista apuntó que el INE sí se toca y que es falso que vaya a desaparecer la credencial de elector, a como aseguran actores políticos de oposición. Pero nosotros tenemos que ir, ¿sí?, con la idea de que el INE sí se toca, porque próximamente la derecha quiere seguir engañando al pueblo. A mí me da tristeza, yo le comentaba ayer a algunos jóvenes, me da tristeza ver jóvenes que están a favor de que el INE no se transforme, cuando que los jóvenes es la materia gris, decimos, la materia pensante. Todos pensamos, pero ellos están más metidos en estas cuestiones. Deben de estar informados. Deben saber que el pueblo tiene que tener el derecho de poder elegir a sus representantes electorales. ¿Sí? Así está lo que dice, que le da tristeza ver a los jóvenes que están en contra de la transformación. Es más triste sesgar la información. Es más triste nada más dar una cara de la moneda. Creo que el joven, hoy que estamos a la posibilidad de un clic para la información, tenemos que nutrirnos de las dos caras de la moneda. Por ejemplo, en la cláusula de vida eterna, Manuel, no solo significa políticamente la representación de las minorías para que ellos se sigan controlando en el poder, sino significa también dinero. Porque los partidos que se van a repartir los votos al alcanzar un mínimo de representación, se les tiene que seguir manteniendo con nuestro presupuesto. Es decir, y eso desafortunadamente no se dice. El Instituto Electoral, no solo todo el presupuesto del instituto termina yendo a sus arcas, es para las prerrogativas de los partidos políticos. Esa es una de las frases en donde el presidente miente descaradamente. Cuando el presidente dice que su preocupación es de que el INE ya no reciba 26 mil millones de pesos al año, en realidad está mintiendo, porque 7,000 millones de ese presupuesto es el destinado al financiamiento de los partidos. Es decir, no es dinero del INE. 9 de la mañana, 14 minutos, 26 de febrero, esta concentración, ¿a qué horas? A las 11 de la mañana en Plaza de Armas. Insistir, Emanuel, que todos debemos participar, que todos debemos expresarnos de manera civilizada, de manera respetuosa. Insisto, no se trata de agredir a nadie, simple y sencillamente como ciudadanos fijar una postura y decir no estamos de acuerdo en que se vulnere el derecho al voto, las libertades, la libertad de expresarse, la libertad de decir no estoy de acuerdo con el presidente. El presidente está planteando una verdad que es inexistente. El presidente, como bien decía Audelino, miente. No es como el presidente lo está planteando. Y los jóvenes están participando, sí, porque los jóvenes están informados, porque las nuevas tecnologías les permiten tener claridad de la información, la verdad de lo que está ocurriendo, porque son los más interesados en leer, en crecer, en construir un futuro distinto, en que no se pierdan esos logros que muchos mexicanos, incluyendo al propio presidente y a muchos perredistas, priistas, morenistas, hoy participaron y garantizaron el sistema electoral mexicano que hoy tenemos, que es modelo internacional. ¿Y cómo es posible? La contradicción es, Emanuel, que aquí no apreciemos esos logros. Hemos sido parte de una lucha, de un crecimiento de un país democrático, y quienes participamos como ciudadanos y quienes participamos en la vida pública tenemos que entender que en la democracia se gana y se pierde, que garantizar democracia en nuestro país es tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, siendo un partido gobernante o no siéndolo. El presidente hoy quiere controlar y quiere regresar al viejo esquema del priista, el sistema priista que monopolizaba las decisiones, que monopolizaba todo, pero además, dice esto, es increíble ver a López Obrador actuando como lo que antes él cuestionaba y criticaba. Imagínate, Manuel, tú que conoces y has sido testigo de la carrera de López Obrador y que en esta mesa, en estos micrófonos, muchas veces vino a quejarse del cerco informativo, de la denostación del gobierno, de cómo los perseguían, cómo había gente en su casa. Eso lo vivimos hoy quienes somos opositores. Eso mismo que de lo que él se quejaba. ¿Y quién lo hacen? Ellos. Ellos, que son el partido gobernante, utilizan el mismo modelo para inhibir la participación.
Mi convocatoria es a que no tengan miedos los jóvenes, las mujeres, los ciudadanos a expresarse con libertad. Tenemos ese derecho a seguir construyendo el futuro, tenemos que hacer ciudadanía. Nos quejamos de todos en las mesas de cafés, en las sobremesas, y todos están en desacuerdo con todas las barbaridades que pasan, con todo el descrédito, con todo el abandono de materia de servicios públicos y de muchas cosas en el país, en el estado y en el municipio. Sí, pero a la hora de manifestarse todos tienen miedo, nadie quiere hacerlo, todos te alientan y decirles hay que hacerlo, pero ¿cuándo dan ellos un paso al frente? Este domingo 26 los esperamos en Plaza de Armas a las 11 de la mañana. 9 de la mañana, 17 minutos, les agradezco mucho. Hecha la convocatoria, voy a...